Y entonces lo que yo propondría aquí es que, en vez de tener el seminario de alta altura científica, a mí me está interesando mucho lo que está diciendo todos vosotros, pero mi cerebro está pensando en el cerebro de toda esta gente que nos está escuchando. Y se le escapa a esta gente un poco lo que estamos hablando. ¿No sería quizá más necesario pensar cuáles son? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son los estímulos que estructuran el cerebro de la gente que nos está escuchando? Pues claro que las cosas tuyas tienen una enorme importancia, pero eso puede explicar transmisión de pensamiento, maravilloso. Pero el cerebro de toda esta gente, lo importante son, como tú decías, Fernando, los inputs y los outputs, los estímulos sensoriales, y esto es lo que va a formar el cerebro de toda esta gente que nos está escuchando. Y yo entonces la pregunta que yo haría a todos es, ¿cuáles son los elementos estructurales de mi yo? Del yo de toda esta gente, de todos vosotros. ¿Quién eres tú? ¿Cuáles son las cosas que a ti te dan? No, es que eso es importante por lo que la gente nos está escuchando. Pero ¿puedes dar respuesta a eso? ¿Cómo? ¿Puedes dar respuesta a eso? Absolutamente sí. Porque el cerebro se estructura, como decía Fernando, por los estímulos sensoriales que nos llegan de fuera. Y esto, un poquito en contra de lo que decía Calle, modifica la estructura anatómica, neuronal y neuroquímica de nuestro propio cerebro. Así es que a esta gente que nos escucha podríamos darle dos consejos. Uno, que alguno de vosotros lo habéis dicho, medita, piensa sobre ti mismo, el nostete ipsum. No es suficiente. Tienes que saber quién eres tú y qué clase de ser humano tú quieres ser. Y este es el consejo práctico para toda esta gente, y es que, iba a decir en las manos, no, en el cerebro. Cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de estructurar nuestra personalidad con una visión hacia el futuro. Los inputs y luego los outputs, de adentro y de fuera. Y esto estructura nuestro cerebro, y esto permite que esta gente que nos está escuchando, que cambie, si ellos quieren, sus propias concepciones religiosas, políticas, mentales, de actuación, etc. O sea, y ya con esto acabo, medita y actúa. Y estos son estructuras cerebrales que te permiten modificar tu propia personalidad. Niño o niña, modifícala, medita y actúa. José María Poveda ha sido el primero en levantar el dedo. Sí, que esto de quién eres tú es una pregunta filosófica casi fundamental, pero la respuesta es problemático pensar que pueda ser verbal, que una respuesta verbal agote la respuesta a quién eres tú, y si decimos quién eres tú, cerebro, ¿qué sabemos de ti así un poco en plan mínimo, ¿no? Pues de entrada, por ejemplo, MacLean, pues una de las personas que han divulgado una noción también muy interesante, porque hemos dicho, derecho e izquierdo es una visión horizontal del cerebro, pero una visión de niveles del cerebro. La idea de MacLean era que cada uno de nuestros tus incluye, y casi de manera doble, 3 sistemas de cerebros. Incluimos el cerebro y la memoria, si se quiere, y las maneras de ritualizar y de agredir de los reptiles. Nuestro cerebro incluye también, encima de ese cerebro, un segundo cerebro que asume el anterior, pero que actúa a veces en paralelo con él, que es el cerebro del mamífero, dice MacLean, y un tercer cerebro, que es el cerebro humano. El cerebro inicial, el de la serpiente, trabaja solo en el presente, dice él. Son actos como reflejos, como los de la médula espinal. Por eso, por ejemplo, los psicólogos que modifican la conducta no trabajan con serpientes, porque las serpientes no se pueden entrenar, prácticamente no tienen una memoria organizada bien. Los mamíferos ya tienen el pasado incorporado a su sistema de cerebro, organizan la información de manera más sofisticada, son capaces ya de rituales, de emociones, de otras historias. Y un tercer nivel ya es el nivel, digamos, cerebral, frontal, que incluye la capacidad del futuro. Entonces, cada uno de nosotros es varios tus a la vez. Y además independientes, y no siempre conscientes de los otros niveles. Sí y no, porque lo que hay que hacer precisamente es darte cuenta, las cosas de Paul MacLean son muy discutibles, pero bueno, darte cuenta de quién eres tú, y entonces esa conciencia, cambiarte tú si tú quieres. Que tú quieres ser un reptil, pues hijo, pues sélo. Pero
Para eso tienes que meditar y decidir el propósito de vida. ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Para qué haces lo que haces? ¿Cuáles son tus emociones, tus pensamientos, sobre todo tus acciones, tus ideologías políticas, tus ideologías religiosas? ¿Estás ya determinado por tus 3 cerebros de una manera ya fatal? No. Y eso es lo que yo digo. Son posibilidades, grupos de posibilidades. Cambiar. Entonces, piensa un poquito quién eres y cambia si tú quieres cambiar. Eso es perfectamente posible, incluso sin la ayuda de neurocientíficos, ni de los psicólogos, ni de los psiquiatras. Tú puedes cambiar. Vamos a ver, ha pedido la palabra Escota, el rastreador, y luego José Álvaro Calle. Pues mira, sin duda a veces la gran densidad de información hace que en su expresión parezca simplismo. La idea de que el cerebro se puede explicar por una llegada de datos que se procesan y salen luego, a mí me parece conectada con una base científica que a su vez no estoy tan seguro de que dure, pero sí que ha sido importante en todo este tiempo, la idea de la caja negra. Investigamos un asunto suponiendo que es una caja negra y entonces según se entra y según se sale, así hemos entendido, por ejemplo, lo del reflejo condicionado. Así hemos llegado a entender cosas mucho más importantes como el principio de cómo se reproducen los guisantes en Mendel. Pero el cerebro no admite que se le trate como una caja negra, sino que pide que lleguemos, lo abramos y lo investiguemos. Cosa de extraordinaria complejidad. Cuando tú dices medita y piensa en tu cerebro. ¿Pero qué es tu cerebro? Tu cerebro no es más que la representación exterior del principio de la acción, que para empezar tiene bastante poco de tú y yo. O si no, no entendemos, porque el lenguaje, precisamente, por ejemplo, la palabra mesa, no es tu palabra ni mi palabra, es mesa. Es decir, la objetividad del pensamiento es al mismo tiempo su fluidez infinita, el hecho de que es irretenible y sobre todo el hecho de que no es edificante. El hecho de que no se puede plantear como un consejo a alguien. A mí no me ha gustado de lo que tú has dicho, quiero, perdóname que te diga con todo respeto, que llames a ti mismo, es decir, a un otro, la gente. Y mucho menos que esto se circunscriba a piensa o no piensa. En realidad, creo que si lo pensamos con una cierta objetividad, aquí estamos esta noche con estas luces, no veo ninguna razón para imaginar que meditamos más que los demás. Ni la más mínima. Bueno, es la cosa maravillosa del cerebro, es que nos permite estar en discordancia. Claro. Y lo que yo digo es que hoy día hay unos principios neurobiológicos que el cerebro es muy complejo, pues claro que sí, pero en esa complejidad hay cosas muy concretas, por ejemplo, la educación, y si tú no sabes neurobiología, tú vas a educar mal a tus niños y a tus alumnos. Neurobiología, educación. Pues estamos aviados, perdona. Si para ser padre hay que saber neurobiología. Un poquito, bueno, no mucha, pero neuroquímica. Hay que saber, para saber padres, hay que saber educación, ¿no? Hay que estar educados. Y si no, tú vas a maleducar a tus niños. Lo que yo digo... Mañana mismo me voy a la Biblioteca Nacional y me pollo toda la neurobiología. No, mucha neurología. Es muy poquita, es muy sencillita. Pero lo que quiero decir es que hay unos principios muy sencillitos que hay que saber aplicar. Y si no los aplicamos, es la catástrofe de la educación que tenemos en este país y en muchos otros países. Así es que hay una ciencia que es utilizable. ¿Que hay una complejidad? Pues claro que sí. Pero hay una ciencia que hay que saber utilizar. Y si no se sabe utilizar, pues las consecuencias estamos viendo lo que pasa. Guerras, injusticia social, hambre, paro, 50.000 cosas. Así es que vamos a utilizar nuestra tecnología y nuestra ciencia mirando no al ayer, sino al mañana, con una proyección futurista de lo que tenemos que hacer hoy. Bueno, este era el consejo que yo le estaba dando a los que nos escuchan. Claro, pero como das el consejo en vez del contenido, estamos en el mismo problema de la diferencia entre si el espíritu es un hueso, como decía Lombroso, o no. Sí. Si os parece, vamos a ver lo que nos quiere decir José Álvaro Calle, luego Dominico A mí sí me gustaría, Luego pienso que es interesante que los que nos estén escuchando reciban una serie de mensajes que les sirvan de reflexión. Entonces, como gran reflexión, a mí me parece que los grandes interrogantes deben plantearse y dejarlos aquí. Por ejemplo,
La ciencia más dura, la hardware de la ciencia, como es la física, es al mismo tiempo la más mágica. Y dice, por ejemplo, la física, identificándose prácticamente con lo que ha dicho Dominique, refiriéndose a la cábala o al sufismo o a la sabiduría oriental en general. La física más moderna de hoy día dice: en el principio, parece el Génesis, antes del Big Bang, ni el espacio ni el tiempo existían. No ha lugar. Después, la física moderna de hoy día, del año 89 y 90, dice: seguramente podríamos afirmar que si desapareciera la conciencia o consciencia de los seres inteligentes que pueblen el cosmos, seguramente desaparecerían las galaxias, los planetas, el cosmos entero. Dicho de otra forma, sigo con la física moderna, no estoy hablando, lo que pasa es que es una metafísica, suena a metafísica, pero en el sentido más profundo. Sigue la física diciendo, de tal forma que el cosmos posiblemente lo crean. Aquí tenemos los espiritualistas, los idealistas de Berkeley, los propios habitantes del cosmos. Y otra cosa, el espacio, el único latinajo que voy a utilizar es este, el espacio de Minkowski, es el espacio vacío, potencial, lleno de posibilidades. Aparentemente no hay nada, ni siquiera energía. Lo que pasa es que hay energías positivas y negativas compensadas. Y en ese estado, la entropía, la perfección es máxima. Y tenemos el Ein Sof de la Cábala. Cuando se rompe eso, aparecen las energías negativas, aparecen las energías positivas, aparece la degradación del universo, la entropía va aumentando más y más, y hoy día quedan unos retazos del universo primigenio, las supercuerdas. Esto no lo digo como erudición para que los oigan, sino para que se planteen que entonces la mente, ¿qué es? Pues la mente a lo mejor es una realidad que no obedece perfectamente a las estructuras de espacio y tiempo. Por lo cual, si no obedece a las estructuras de espacio y tiempo, no tenemos por qué empeñarnos en sacar longitudes de onda que entendamos o frecuencias o lo que sea. Claro. En el mismo ser humano hay unas diferencias brutales, como sabéis todos. Mientras que el oído, yo lo comentaba con vosotros, entiende de 6 a 6.000 hercios en números redondos, la visión tiene que estar preparada la nuestra para identificar unas frecuencias que están en los órdenes de cientos de billones, con B, españoles, de hercios. Entonces, yo creo que al espectador sí le llamará la atención el que diga, bueno, pues, como yo decía, la enciclopedia de la ignorancia es tremenda en toda la dinámica de la mente. Bueno, pues es un buen mensaje. Yo quería decir una cosa en relación con todo esto. En la época cuando la humanidad pensaba simbolismo, que son las religiones y la mitad de la gente, porque la gente, y digo la gente, no sé si es la buena palabra, porque quiero decir mis semejantes, todo lo que tenía un cerebro, que sean instruidos o no lo sean, recibían de la fe ciertos conceptos y además su experiencia personal le traía a saber cosas muy profundas. Yo le voy a decir una. En Francia, en los campos de Saintonge, hay un refrán de campesinos que dice: todo lo que pasa, repasa. Es decir, todo lo que viene una vez, viene una segunda vez. Bien, ahora voy a llamar en mi cerebro mi memoria, queda, mi memoria talmúdica. Pues mire, es una ley de la hermenéutica bíblica que todo lo que pasa, repasa. Por eso en la Biblia se dice no Moisés, se dice Moisés, Moisés, o se llama Abraham, Abraham. Y además en hebreo, cuando se lee, las palabras son repetidas. Pecado literario en Francia, pero buena ortografía en hebreo. ¿Por qué? Porque las lenguas sagradas, como el hebreo y muchas otras,
saben cosas profundas que lo sabían también los campesinos y lo sabe mi Juana en Carbonera, porque eso de pasar y repasar, vaya si lo sabe ella. Todos los gitanos de Carbonera lo saben. Lo saben por su experiencia íntima, porque han mirado su vida. Porque como esta gente no trabajaba mucho, pues pensaba bastante. Y tienen 15 millardos de neuronas, tanto como tú y yo. Y alguna vez lo utilizan mejor que tú y yo en ciertas cosas. Porque en muchos consejos que me dan mi criada Juana, tiene ella razón y no yo. Porque ve, pero ve otra cosa. Pero para ver los mecanismos profundos de la vida, son capaces. Y todas las tradiciones han sido formadas por gente sencillos, que tenían observaciones, sin gran ciencia. Eso no quiero minimizar la ciencia, porque la ciencia viene a confirmar ciertas cosas. Por ejemplo, lo de pasar y repasar, que a mí lo he recibido muchas veces por el chino, porque en China también en la versificación, en nuestra misma versificación. Dominique, vamos a decir pasar y volver a pasar, porque repasar perdona. en español significa otra cosa. Mejor, pasar, perdona. Pasar y volver a pasar. Esa es la ignorancia mía.